Hola, soy Patricia Sánchez Cutillas, este es mi canal de YouTube y hoy vamos a hablar sobre lo que es el retrato, tal y como aparece en este libro. ¿Qué necesito saber para escribir? Que lo podéis encontrar en Amazon. Bien, el retrato es, bueno, es un tema interesantísimo y muy importante, tanto si sois buenos lectores, lectores inquietos, como si sois escritores. De hecho, es que hay hasta un mito que habla del retrato, como es el de Narciso. Cuando el niño Narciso nace, la madre pregunta al oráculo hasta cuándo vivirá su hijo. El oráculo le responde hasta que se conozca a sí mismo. Entonces la madre esconde todos los espejos para que su hijo nunca vea su propio retrato y se conozca a sí mismo, ¿no? Al final, bueno, más o menos sabéis la historia, que un día bebiendo en un estanque vio su propio reflejo, su propio retrato, y entonces se enamoró de sí mismo y pereció ahogado, pero a la vez nació la flor del narciso. Esto, fijaos lo importante que es, porque simboliza que Narciso, que es un adolescente muy soberbio, que no se conoce a sí mismo, cuando ya ve su propio reflejo y seco y sabe quién es, hay una transmutación, una muerte de ese Narciso soberbio para convertirse en una flor, en alguien, en una persona mucho mejor, ¿no? Otra obra que tenéis, bueno, interesantísima, basada en un retrato, es evidentemente el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que está basado en este mito de Narciso, en el que un hombre va haciendo una serie de cosas que queda reflejado en el retrato, y que no voy a hablar de él porque tengo que hablar de muchos más temas, pero es muy interesante que lo leáis. Desde luego tenemos el famoso cuento tradicional, el famoso Cuentos de Hadas de Blancanieves, que habla sobre un retrato. ¿Qué pasa? En la madrastra se ve todos los días a sí misma en el espejo, habla con el espejo, pero hablar con el espejo es verse a una misma, ¿no? Es un cuento sobre la vanidad. La madrastra es bellísima, Blancanieves es una niña, y entre muchas cosas que ocurren, pero una de las tramas es que el ser desplazada porque Blancanieves comienza a ser adolescente y a ser muy bella, pues eso le hace, bueno, crear, le brota a la madrastra un narcisismo extremo hasta el punto de querer matar a la hijastra, ¿no? Y bueno, la literatura, como os digo, está llena de retratos. Tenéis también, bueno, obras como el Quijote de la Mancha. Pero si os fijáis bien, en literatura una norma es, no hay que demostrar, sino mostrar. O sea, vosotros podéis decir, por ejemplo, en el Quijote, en realidad, el primer capítulo se podría decir que es un retrato. Nos está describiendo al personaje, diciendo cómo se llama, la complexión que tiene y las cosas que hace. Pero ¿por qué es tan atractivo? Porque es una descripción muy, muy dinámica. Entonces, nos habla de cómo es la complexión que tiene, pero lo que hace. O sea, lee tanto que piensa que vive en un mundo lleno de, en la Edad Media, lleno de caballeros, en un mundo de fantasías y de bosques, cuando en realidad, y piensa que el mundo lo necesita. ¿Qué ocurre ahí? Cervantes no nos dice, es un narcisista, es un hombre loco, es un hombre, fijaos lo que ha pasado, sino que nos lo va mostrando con los propios gestos, incluso a la hora, porque la base de este personaje es la anacronía. Él piensa que vive en la Edad Media cuando vive al finales del Renacimiento, piensa que vive leyendas cuando vive la realidad de la Mancha. Entonces, en vez de ponernos esa anacronía, nos pone que se armó con la armadura de su bisabuelo, etcétera, y nos va, y por su manera de andar, de hablar, vamos viendo que es un personaje que es completamente desubicado en el mundo y que va a tener problemas para adaptarse a él, y una confrontación entre su visión interior y la visión exterior. Y Cervantes lo hace con mucha maestría y de manera muy, muy dinámica. Bueno, me está cayendo lluvia encima, como veis. El retrato también tenéis en Ataúdes de Artesanía, una obra magnífica. Es una novela corta de Truman Capote, donde cuenta como un personaje cotidiano. O sea, para hacer un retrato no tenéis que decir, un gran retrato no tenéis que decir, bueno,
tenía origen oscuro, tenía una mirada profunda, malévola, tal, tal. No, no, eso no. O sea, hay que poner, podéis coger un personaje completamente cotidiano y normal y darle como un toque, ¿no? Un toque morboso, por decirlo de alguna manera. Truman Capote tiene en Ataúdes de Artesanía un personaje que es la señorita Mason. El narrador tiene un amigo y ese amigo le habla muy bien de una tal señorita Mason. Entonces, claro, el narrador dice, pues será su novia o su amante, tal, ¿no? Y se van un día a cenar a casa de la señorita Mason. La señorita Mason tiene un cuerpo muy bonito y el narrador dice, pero esta mujer no puede ser la novia de mi amigo porque tiene un rostro tan vulgar, tan vulgar, tan vulgar, que no los veo juntos para nada, es imposible que alguien se sienta atraído por ella. Pero bueno, para comenzar, es una gran cocinera y lo segundo es que durante el narrador nos va contando lo que hace el personaje de la señorita Mason, que es que tiene unos gestos como si fuera la mujer más sensual y más sexy del mundo, que se mueve como una diva de Hollywood, que ella se cree que es bellísima y que es súper atractiva y al final de la cena acaba siendo bellísima, acaba siendo, bueno, bellísima no, pero acaba siendo muy atractiva y emerge sobre los comensales un gran atractivo sensual y sexual, ¿no? Esto es muy interesante porque además este retrato está hecho sobre el mito de Circe, que es la anfitriona que come bien y que al final de la cena convierte a los hombres en animales. Bueno, en el caso de Ulises de la Odisea, en cerdos, ¿no? O sea, eso es una metáfora que se podría hablar de ella, pero hace alusión al atractivo sexual que ejerce sobre los comensales. Y entonces esto es una descripción, un retrato magnífico y os recomiendo también esa lectura. Otro, bueno, Andreyev tiene un cuento precioso donde habla sobre los pacientes en un hospital mental en Rusia en el siglo XIX. Estos pacientes, entre ellos hay uno que ha perdido completamente el contacto con la realidad. Pero ¿qué pensáis que hace Andreyev? Andreyev no dice ha perdido el contacto con la realidad, estaba muy loco, estaba loquísimo. No, cuenta que en el hospital psiquiátrico por las noches solo se oía un ruido, a uno de los enfermos llamando continuamente a la puerta, porque era un enfermo que llamaba constantemente a las puertas y en cuanto se abrían buscaba otra puerta para abrirla. Y así estaba hasta el punto de que había esa manía que tenía. Le había llevado a que incluso dormido y agotado se levantaba y con los ojos cerrados llamaba a la puerta. Esto es muy muy interesante. ¿Por qué? Porque para nada nos dice era un loco, loquísimo, estaba aislado, estaba desconectado. No, lo pone a actuar y entonces digamos que produce una conmoción mucho mayor en los lectores y lectoras, ¿no? Porque dice, ¿qué habrá pasado para este hombre? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha vivido para que este hombre esté tan desconectado y que tenga esa obsesión por abrir las puertas, ¿no? Bueno, bien, y por ahora pues ya termino con lo que es el retrato en literatura. Bueno, os animo a que leáis este libro, que necesito saber para escribir. También tengo muchos otros, como cómo se escribe un buen cuento, taller de escritura y magia. También tengo novelas que son retratos, como por ejemplo La vida íntima del asesino del pozo, que es un retrato interior sobre el monólogo de un asesino, etcétera. Y bueno, que tengáis una vida muy feliz. Si os ha gustado, por favor, dale al like o suscribiros.